conexión de los derechos hoy es una necesidad vital. Por eso responder a sus principios hoy es una necesidad, responder al principio de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad del derecho y su progresividad. Entonces, este estudio va a hablar de la equidad en la atención en salud frente a una patología muy sensible porque afecta a una población vulnerable que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, el estudio va a hacer referencia al cáncer infantil en Colombia. Y la primera pregunta que queremos responder es ¿por qué queremos hablar de equidad en la atención en salud? Y es que aquí empieza esta historia de derechos y vidas, porque la mayoría de los que estamos aquí hemos escuchado hablar y hemos leído acerca de todos estos términos. Hemos leído acerca de la equidad, eh, hemos hablado de la igualdad, de la inequidad, de la desigualdad y de la justicia. Y aquí es importante detenernos en este término de la justicia, porque ¿qué es la justicia sino ese conjunto de ideas y valores y creencias en las que una sociedad se mueve? Es como el alma de la sociedad y es sobre la cual esa idea de justicia pone la base para la formulación de sus políticas. Por eso es importante fue importante para este estudio esa idea de justicia, que es como los primeros lentes que usamos para indagar sobre el tema de la inequidad, ya sea que la justicia la consideremos como una idea de redistribución de los recursos o le sumemos una esfera muy importante e interdependiente sin la cual la redistribución no funcionaría y es el reconocimiento del otro. Una relación constitutiva de nuestras subjetividades, de reconocer al otro y ser reconocido por ese otro. Entonces, finalmente no se trata de una idea de justicia de distribución o de reconocimiento, sino, como les decía, de interdependencia entre las dos. Bueno. Y aquí se constituye el discurso de las sociedades. Y lo que piensan las sociedades son lo que van a plasmar en sus normas y cómo van a actuar sus formuladores de políticas, cómo va a actuar y pensar la sociedad frente a ese reconocimiento del otro. Y traigo acá una serie de frases que seguramente las hemos escuchado o las hemos repetido sin más ni más, pero que el lenguaje como herramienta poderosa termina siendo integrador o discriminador. Empezando por frases como el pobre es pobre porque quiere, que se escucha muy a menudo. Estos discursos de exclusión de los otros, como el de regresen de donde vinieron, cuando el presidente de los Estados Unidos se refería a los migrantes. Cuando el presidente actual del Brasil se refirió por temas de etnia a la comunidad afrodescendiente del Brasil. Cuando aquí en Colombia una vez una política importante pretendió que el país formara un gueto, uno para indígenas y otro para los mestizos, en su concepción de separación de etnias. La última el pronunciamiento de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, cuando se habló del tema de género y dijo que la verdad no solamente es el tema de los hombres, sino la disposición que tienen las mujeres frente al abuso. Y una de las frases que fue la que motivó esta investigación, este estudio, que fue dada en el marco de una formulación de política de atención al cáncer infantil, cuando uno de los directivos del ministerio dijo que algunos niños que no van a tener cómo ir a una unidad de atención a cáncer infantil, pues son los que van a nacer estrellados, mientras los suertudos, pues a eso les va a ir bien, y digamos que sobre esas concepciones se van tejiendo los discursos de la política. ¿Y por qué
vamos a hablar de las políticas públicas. Ese hacia dónde es porque lo que venía diciendo, las políticas públicas terminan impactando la vida de las personas en todas sus esferas. Entonces, ¿qué buscaba este estudio? Pues identificar y caracterizar los mecanismos de implementación. Y cuando hablamos de implementación, en el ciclo de las políticas públicas hablamos de esos procesos de coordinación entre los responsables de esa implementación. Una cosa es el discurso de su formulación y otra cosa es cuando la política se enfrenta a la operación. ¿Por qué la ley 1388 del 2010? Porque es la ley específica que habla de cáncer infantil. Cuando hablamos de la política, no solamente vamos a concentrarnos en la ley como tal, sino todos los componentes de la esfera de la política, sus orientaciones generales, sus planes, sus programas y proyectos. Quería ver qué elementos de esa política incidían en la equidad de atención de los servicios de salud, específicamente en dos hitos que resultan importantes para el cáncer infantil y ya les voy a explicar más adelante por qué el diagnóstico y el inicio de tratamiento son procesos vitales para la atención del cáncer. En niñas, niños y adolescentes en Colombia, en este periodo 2010-2017, que incluye pues desde la formulación de la política y la descripción de algunos datos cuantitativos de la estrategia de seguimiento a cohorte de niños menores de 18 años con diagnóstico de leucemia. Y aquí vienen los segundos lentes que usé para este estudio, y es que todo se va a ver con un enfoque de equidad y un enfoque de derechos. Para comprender por qué el cáncer infantil resulta ser una patología interesante para monitorear un sistema de salud, traigo algunos datos del cáncer infantil en el mundo. Entonces, pareciera que no son muchos los casos de cáncer infantil cuando se comparan con las patologías neoplásicas en adultos. Sin embargo, pues el impacto es grande porque se trata de niños, de años de vida, de personas, de historias que deberán llevarse a buen término si hay una buena atención en salud. Entonces representa el 0.5 y un 4.6% de los casos nuevos de todas las neoplasias malignas en el mundo. Y aquí es muy importante entender que el cáncer no infantil es muy distinto del cáncer adulto, porque en la mayoría de los casos no hay una estrategia de prevención ni detección temprana del cáncer infantil, como pasa con otro tipo de cánceres de los adultos en los que se está expuesto a algún hábito que puede modificarse. Aquí hay unas causas genéticas, aquí hay algunas causas que no, hasta la fecha no se podía identificarse por qué ciertas neoplasias infantiles pues surgen. Entonces, y otro aspecto importante es que del cáncer infantil es que la mayoría de los cánceres infantiles se pueden curar. Los niños son muy buenos receptores de los medicamentos, de las terapias de alta complejidad que se les puedan dar. Las reciben muy bien si son entregadas a tiempo. Y aquí en esta diapositiva vemos algo muy importante para la toma de decisiones en la política pública y es tener datos. Este mapita, estos datos son del 2010, donde se ve qué cantidad de registros poblacionales existen en el mundo acerca de la incidencia, para conocer la incidencia de cáncer infantil. Si en el 2010 apenas el 13% de la población con cáncer infantil estaba pues incluida en esos registros. Ya vamos a ver cómo es el estado en Colombia de esos registros poblacionales que son tan importantes, como les decía, para la toma de decisiones. Y en cáncer infantil, entonces, dado que hay una alta tasa de hay una alta probabilidad de curarse, es por eso que hablamos de sobrevida.
Y cuando hablamos de sobrevida, hay una, digamos que una distribución un poco odiosa que se basa en los estudios sobre países con altos ingresos, medianos ingresos y bajos ingresos. Y se ha documentado que en los países de altos ingresos, los niños con cáncer tienen una sobrevida del 80%. En los de bajos ingresos, solamente el 20% de los niños con cáncer sobrevive. En Colombia, los datos apuntan hacia un 60%. Aquí lo importante de ver este dato en Colombia es que existen diferencias entre departamentos, pues incluso en una misma ciudad entre prestadores. Unos prestadores podrán tener una sobrevida para sus niños del 60%, incluso del 80% como en países de altos ingresos, pero hay ciudades que definitivamente tienen unos datos terribles de mortalidad como de países de ingresos bajos. Aquí están las cifras de los departamentos del país con mayor mortalidad por cáncer infantil del 2015 al 2018. Esta es la fuente de la cuenta de alto costo. Los casos están estimados por la mortalidad por 100.000 habitantes. Si siempre Bogotá la vamos a tener como llevando toda la carga, una gran carga de la mortalidad, porque digamos que la mayor parte del cáncer infantil se va a atender en ciudades principales. Bueno, es importante anotar que en Colombia se registran 1.400 casos aproximadamente al año nuevos de cáncer infantil. A la fecha, según los datos de la cuenta de alto costo, hay 6.218 menores de edad con diagnóstico de cáncer, pero hay algo súper importante y es que tenemos un 30% de subregistro de casos. Entonces estaríamos hablando de cifras muy por encima que no se conocen debido a los problemas en los sistemas de información. En Colombia, el cáncer representa la segunda causa de muerte entre menores de 5 a 15 años. Y tenemos que hay 3 tipos de cáncer infantil que se mantienen como los de mayor prevalencia en el mundo, que es la leucemia linfoide aguda, donde Cali es la ciudad que más presenta casos, las neoplasias del sistema nervioso central, donde San Andrés es el que presenta el mayor número de casos al año para el 2019, y los linfomas, los Hodgkin, donde el mayor número de casos se presenta en Medellín. Estos son los tipos de cáncer pues, más frecuentes en los niños. Bueno, y ahora les voy a contar, ya dado todo este preámbulo de cómo se hizo este estudio. Entonces, este estudio tuvo 2 componentes. Un componente cualitativo en el que se realizó un análisis documental de las políticas, toda la reglamentación de la Ley 1388-2010 y entrevistas semiestructuradas a actores clave, que se complementó con un análisis descriptivo y retrospectivo de la estrategia de seguimiento a leucemias que tiene el Ministerio junto con el Instituto Nacional de Salud, que desde ya les aclaro que no es un registro poblacional, sino una estrategia de seguimiento, por lo que la debilidad de los datos es muy importante. Sin embargo, digamos que tomamos el riesgo de revisar esos datos como por darle relevancia a la necesidad de tener buenos datos para la toma de decisiones en salud. ¿Qué resultados encontré? Entonces, partiendo de la Ley 1388-2010, que es la ley específica para cáncer infantil y que tiene como objeto la disminución del cáncer infantil en Colombia, de la mortalidad por cáncer infantil en Colombia, se exploraron 4 componentes de la ley, que son los que la ley aborda de manera general. La ley aborda el modelo integral de atención, la ley también indica cómo será la prestación de servicios de salud, habla de sistemas de información, registro de investigación y el apoyo integral al menor con cáncer. Ya cuando entramos a mirar
toda la reglamentación, nos damos cuenta que, como siempre, Colombia es un país muy bueno para producir normas. Normas para cáncer infantil, aproximadamente 22 directas, y hay un montón de normas relacionadas indirectamente. Lo que vamos a ver es que de los componentes que acabamos de ver han sido reglamentados y cómo han sido reglamentados, y luego sobre el discurso, sobre la operación, cómo se ven reflejadas todas estas disposiciones normativas. Cuando se habla entonces del modelo integral de atención en la ley, que habla de la autorización integral de los servicios, de la estandarización de la práctica clínica, de la eliminación de cargas a los pacientes y sus familias a través de copagos y la exigencia mínima de participación en el sistema, y de modelos de atención en salud de los aseguradores que encontramos. Que si bien la norma, la ley habla de una autorización integral de los servicios, cuando uno se va al detalle de la ley y su reglamentación, se queda muy corto todo, porque no se establece una autorización integral en todo el continuum de la atención. Sobre todo, el soporte emocional y social de las familias queda de alguna manera descubierto. El tema de paliación, de dolor y cuidados paliativos y de manejo de estos pacientes en esos casos también no se ve cobijado dentro de esas autorizaciones integrales de las que habla la ley. Algo sí muy importante a resaltar es que Colombia sí ha sido juicioso en tener guías de estandarización de la práctica clínica para las leucemias, linfoides y mieloides agudas y de los linfomas. Es algo que encontramos muy positivo. Se encuentra reglamentado el tema de eliminación de copagos y cuotas moderadoras, pero como les digo, una cosa es la reglamentación y vamos a ver otra cosa va a ser la operación. En los modelos de atención integral de servicios vamos a encontrar que sí el Ministerio reglamentó la red integral de prestadores de servicios de salud, pero esa reglamentación, esa implementación de esa norma ha sido lenta. Frente a la prestación de servicios de salud, la ley toma principios de estrategias que ya han dado resultados en el mundo. En el mundo, o sea, los países de altos ingresos, que tienen unas sobrevidas del 80%, se han dado cuenta que la estrategia clave para la atención del cáncer infantil, para que los niños no mueran, es tener unidades de atención integral del cáncer. En esas unidades están todos los servicios que el niño necesita desde su diagnóstico hasta su tratamiento. En Colombia encontramos que hay dispersión de esa prestación de los servicios. Entonces los niños y sus familias migran por el sistema de manera atomizada. Tienen en una parte el diagnóstico, en otra ciudad, incluso lejos de donde se encuentran ubicados, el tratamiento. En el país, a la fecha, solamente tenemos una unidad de atención del cáncer infantil, la que conocemos como Huacay, y está ubicada en la ciudad de Pasto. A pesar de que la ley establece que hay un incentivo en la contratación con estas unidades de atención, solamente se ha dado como ese interés en esa ciudad. Digamos que otras ciudades y prestadores que podrían tener la capacidad para hacerlo no han estado muy interesados por los discursos que ya vamos a ver más adelante. Es importante también tener en cuenta que la norma habla de un comité de tumores que sí está reglamentado únicamente en las unidades de atención del cáncer infantil, que haya un diagnóstico oportuno y un suministro oportuno de los medicamentos. En cuanto a reglamentación, esos temas están bien reglamentados. Frente al penúltimo componente que nos habla del tema de investigación y de la importancia de los datos en cáncer infantil, si bien la ley impone, aborda el tema de contar con un registro nacional de cáncer, de registros poblacionales, de un número único de pacientes, un número único nacional de pacientes con cáncer, este tema es todavía una deuda a la fecha en el país. No hay una directriz como clave, además en temas de materia de investigación sobre el cáncer infantil. Cuando uno revisa que se investiga de cáncer infantil en Colombia, encontramos un amplio espectro y digamos que este tipo de estudios llama la atención sobre la necesidad de seguir ahondando sobre los discursos de la política, sobre el discurso de las desigualdades
y los determinantes sociales en salud para este tipo de enfermedad. En cuanto al último componente que aborda la ley, que es todos los servicios de apoyo y sostén, dado que el cáncer, cuando se presenta en un niño, afecta a toda su familia, está reglamentado, pero ya vamos a ver en dónde se queda corto. Entonces, de esas 22 normas, hay que es favorable que Colombia tenga un desarrollo normativo. Colombia, de hecho, es uno de los países que se ha dado a la pela de tener una ley exclusiva de cáncer infantil, aunque no aborde todos los elementos, aunque ese desarrollo normativo se quede corto frente a todo lo que la ley exige. Que es también visible cuando uno analiza todo ese conjunto de normas y interacciones. Primero que ese intríngulis de las normas es complicado de entender, por lo tanto los elementos de articulación entre agentes resultan muy difíciles. También encontramos que el tema, si uno lo mira con un enfoque, como les decía, con el enfoque de derecho sobre el desarrollo de la ley, el enfoque de derecho se concentra en la esfera prestacional del derecho, por lo que toda la fuerza de la ley se va a dar sobre la prestación de servicios, pero deja débil el otro componente de la esfera del derecho a la salud, que tiene que ver con la dignidad de los pacientes. Entonces, muy bien que tengamos prestación de servicios fortalecida con calidad y oportunidad, pero si esto no se liga a que la vida es más importante que los trámites, pues digamos que la concepción de la ley queda coja y la implementación también. Y aquí encontramos una parte muy interesante del hallazgo de este estudio, que tiene que ver con los discursos de quienes se tienen que enfrentar día a día a la operación de la ley, a esa operación compleja de lo que es el Sistema General de Seguridad Social en Salud, al tema de los pagos. Entonces, ¿qué escuchamos en este discurso? Tuvimos estos agentes clave, se entrevistaron a personas tomadoras de decisiones del Ministerio de Salud, la Defensoría del Pueblo, del Instituto Nacional de Salud, un prestador muy importante y reconocido en cáncer infantil, que es el Hospital La Misericordia, a una fundación de pacientes que apoya a los padres de niños con leucemia, que es FUNLeucemia, a la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica SHO, y a Gestar Salud, que reúne a todas las EPS del régimen subsidiado. Entonces, en total de esas 8 entrevistas, esas entrevistas buscaban abordar 3 componentes acerca de la ley. Primero era comprender cómo los operarios de la ley conocían y apropiaban los mecanismos de la ley y todos los componentes de la política. También quería indagar acerca de las barreras de implementación que hubo o que ellos ven en el día a día de su operación para la prestación de servicios de salud en el abordaje del cáncer infantil, pero también ser conscientes de que no todo era malo y que habían unos facilitadores de la política, y era también entender cómo en la operación los prestadores, los aseguradores, el gobierno se las arregla para dar la respuesta. Entonces, frente al primer componente que se indagó sobre el conocimiento y apropiación de los mecanismos para la implementación de la política, ¿qué encontramos? Estos son términos empleados por las personas que participaron, y entonces uno se encuentra como con estas expresiones poderosas acerca, por ejemplo, una persona manifestó el tema de la expresión normativa y este señor nos decía, mira, hay leyes para todo en este país. Hay leyes para cáncer, hay leyes para salud mental, hay leyes sobre discapacidad. Sin embargo, el componente esencial de un sistema, que es el que debería resolver todos los problemas en salud frente al tema de integralidad en la prestación de servicios, pues no se ve. Seguimos haciendo leyes para todo cuando el sistema debería apuntarle a cumplir con lo que ya las leyes columna del sistema dicen: la integralidad, la oportunidad, el derecho a la salud como un derecho fundamental.
Y algo que nos vamos a encontrar, que nos encontramos reiterativamente en los discursos y luego lo vamos a ver en los datos, es el régimen de afiliación como un determinante importantísimo frente a los desenlaces en salud de, de las niñas, niños y adolescentes con cáncer. Y es que los prestadores de servicios de salud sí identifican en el día a día que el tipo de afiliación marca la vida o la muerte de un niño con cáncer en Colombia. Ellos se dan cuenta que a un niño del régimen contributivo le puede ir mucho mejor que a un paciente que va por el régimen subsidiado. ¿Qué otro problema indican los que fueron entrevistados acerca de del conocimiento de implementación de la ley? Que la ley ha tardado mucho en su implementación, llevamos casi 10 años de haberse promulgado y todavía no tenemos como un seguimiento específico a la ley, no se tienen como datos de cómo la ley ha impactado realmente la vida de los niños, entonces es una deuda que hay que tener pendiente para llevarla, cumplir las metas que dice la ley. ¿Qué facilitadores identificaron los entrevistados? Entonces encontramos que los entrevistados identificaron estos facilitadores en 3 acciones. En un primer nivel, en el tema de la acción política, otro nivel ya es en la prestación de los servicios y otro referido al de determinantes sociales. Como procesos facilitadores a nivel de la acción política, resaltan el posicionamiento del tema en la agenda pública. Efectivamente, en la agenda pública de la formulación de políticas y leyes siempre ha estado muy presente el tema del cáncer infantil. Es importante que hayan asociaciones que se preocupen por hacer visible el tema y que hagan como esa presión social sobre los tomadores de decisiones. Entonces, las asociaciones de pacientes han sido muy importantes para que, digamos, hayamos conseguido tener una ley específica del cáncer infantil. Y pues está todo el tema de acciones jurídicas, porque la constante reiteración de acciones de tutela, derechos de petición para que se garantice la prestación de los servicios, fue una presión es una presión de hecho, para que se dé la prestación de servicios adecuada a estos niños. En el nivel de prestación de servicios de salud, se reconoce la importancia de la articulación de procesos entre prestadores y aseguradores. Resaltan que es muy importante que se hayan eliminado los copagos, dado que la mayor parte de los niños con cáncer infantil provienen de familias vulnerables o pobres, que hayan unas rutas claras de atención al cáncer infantil. Ahí Colombia tiene una ruta que especifica cómo debe ser el paso a paso del cáncer, de la atención al cáncer, y que pues hayan unas herramientas de monitoreo y evaluación, aunque en la implementación no sean muy claras. A nivel de determinantes sociales, resaltan la existencia de un marco legal y normativo. Entonces, aquí en el discurso también que encontramos que los prestadores reconocen que a veces la única forma para la atención en salud que logra un niño del régimen subsidiado es acudir a la tutela. Entonces, la ruta del cáncer infantil muy bonita planteada por el ministerio, pero en la operación, cuando los pacientes tienen que acudir y enfrentarse al sistema, la única vía que van a tener es la vía tutela. En la articulación entre pagadores y prestadores, ellos resaltan algo muy importante y es que aquí uno ve cómo los prestadores y aseguradores al margen del sistema logran encontrar estrategias para funcionar bien. Entonces uno dice, no solamente es la voluntad de la regulación, sino la voluntad que tengan los unos y los otros de querer hacer un buen trabajo. Cuando un prestador cuenta con un gestor para la atención del cáncer infantil que se enlaza al gestor del pagador, a estos niños que van por ese tipo de estrategia les va muy bien porque tanto el gestor del prestador como el asegurador se encarga de resolver toda esta tramitología y barreras administrativas que se pueden presentar durante la atención. Y muy importante es la estandarización de la atención a través de la ruta que le va diciendo
el paso a paso de cómo debe ir tratando a ese niño, la disposición de guías de práctica clínica para la estandarización de la atención que le va indicando al personal de salud cuáles son los mejores métodos diagnósticos, los medicamentos adecuados para esa atención. Sin embargo, a pesar de tener cosas muy buenas la ley, nos vamos a encontrar con las barreras de implementación de la ley, que también se dan en esos tres niveles de acción: en el nivel de la gobernanza, en la prestación de servicios de salud y determinantes sociales, que manifiestan los entrevistados, que manifestaron que hay siempre una débil vigilancia y sanciones para aquellos que incumplen la ley. Entonces, ustedes pueden ver datos de prestadores, de demandas a aseguradores por la supersalud que nunca van a resolver los estados de salud de esos niños, que aun cuando la tutela les ordene la atención inmediata, van a demorar la atención, que haya ese exceso normativo. Ya vimos 22 normas, más ustedes saben toda la cantidad de normas que hay para el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Eso hace que ese intrincado de normas no permitan la comprensión bien del rol de cada agente en la atención. También el tema, porque se ha presentado el tema que solamente haya una unidad de atención del cáncer infantil. Hay varias, digamos que apuestas. Una es que los estándares de habilitación para esas unidades pueden estar muy altos, es solamente una percepción acerca de los prestadores, pero también puede verse que los prestadores logran cumplir con esos estándares. Sin embargo, no les interesa el tema de esos incentivos de contratación por los aseguradores, porque tienen miedo de llamar a aseguradores que seguramente no les van a cancelar los servicios. También resaltan la baja calidad de la información notificada. Como ya vimos, hasta 30 o más % de su registro de los datos, y la insuficiente coordinación entre instituciones. A nivel de la prestación de servicios vamos a encontrar que hay muchos problemas relacionados con el tema del pago y la contratación entre pagadores y prestadores. La fragmentación y dispersión de los servicios. Cuando revisamos cómo están distribuidos los servicios de cáncer infantil en Colombia, primero que todos están enfocados en su mayor parte a la consulta externa, y se ubican, estos servicios se concentran en ciudades como Medellín, Cali, Bogotá, pero resulta que los niños con cáncer provienen de lugares, en la mayor parte de los casos, de lugares alejados, de zonas dispersas, donde una atención primaria pues es también muy difícil de conseguir. Por eso los tiempos de espera para la autorización y todo este tema de trámites administrativos se van alargando en el tiempo. También es importante resaltar que se encontraron insuficiencia de oferta de servicios de apoyo. Esos servicios de apoyo consisten en que cuando un paciente y su familia tiene que desplazarse a otra ciudad, tenga un albergue, tenga un lugar donde llegar, pero ¿qué pasa con la familia que se queda en casa? Muchos padres deciden, digamos que si tienen 3 o 4 hijitos más y uno con cáncer, sacrificar al hijito con cáncer y no llevarlo a la atención porque tienen que cuidar de sus demás hijos. Son unas decisiones completamente difíciles, pero son es la realidad a la que se enfrentan muchos de las familias de los niños con cáncer. También encontramos que cuando se revisa la ley y en los discursos de los entrevistados, que hay una ausencia de enfoques diferenciales para la atención del cáncer. Cuando uno revisa las rutas, pues no hay algo que diga cómo va a ser la atención de un niño con cáncer que proviene de una comunidad indígena y que para el cual va a ser difícil entender cómo debe administrarse el medicamento, que los cuidados que debe tenerse durante el tiempo del tratamiento, que en cáncer infantil son mínimo 2 años en que la familia o el cuidador de este niño tiene que estar con este niño en todo este tema de tratamientos. Entonces, eso le falta a la ley. También mencionan los entrevistados que hay una ausencia del talento humano y tecnologías en salud en zonas alejadas. Y a nivel de los determinantes sociales, definitivamente el nivel socioeconómico, la zona de residencia y el bajo nivel educativo de los padres y cuidadores
así como la pertenencia étnica terminan siendo determinantes al momento de la atención. A unos les va a ir mejor que a otros, como ya veremos. ¿Qué discursos ya cuando revisamos las entrevistas mencionaban las personas que participaron? Que existe una Superintendencia Nacional de Salud, pero que parece ser como un órgano que no se mueve mucho o no da la respuesta que los prestadores necesitan. O sea, ellos se sienten como que finalmente el pagador puede incumplir el pago oportuno, tenerles unas deudas muy grandes, pero sí vía tutela los prestadores tienen que seguir garantizando la atención del cáncer, aun cuando está yendo en detrimento de su patrimonio para atender otro tipo de enfermedades. También algo muy importante tiene que ver con el acceso a medicamentos. El acceso a medicamentos es un tema crítico para la atención del cáncer infantil. Ya vimos que el cáncer infantil tiene una alta tasa de curación y eso depende de que a tiempo se den los medicamentos. En Colombia, si bien los medicamentos están cubiertos por el plan de beneficios, los medicamentos que se usan para el cáncer infantil son los mismos que se usan para el cáncer adulto. Sin embargo, no existe en Colombia como se la autorización del uso de esos medicamentos en niños. Entonces, los prestadores saben que deben usar ese medicamento que es el que cura el cáncer, sin embargo, el INVIMA no ha autorizado el uso en niños de esos medicamentos. Entonces empiezan a darse esas contradicciones entre normas. Por un lado, el plan de beneficios que sí lo cubre y por otro lado, los obstáculos para la autorización de su uso en niños. También encontramos que el tema de la notificación al sistema de vigilancia es algo muy difícil. Una cosa son los datos que se reportan al CIVIGILA y otra en la atención, en la realidad con los niños. El mismo instituto reconocía que había... ¿Me escuchan? Sí, Paola, te estamos escuchando. Ah, bueno, es que me parece que pena con ustedes. Bueno, entonces les decía que el tema de la información es algo muy complicado, sus registros, diferentes datos. Entonces uno encuentra que unos son los datos que tiene la cuenta de alto costo, otros datos muy distintos son los que tiene el Civigila, otros datos muy diferentes son los que tiene el Ministerio de Salud. Entonces digamos que el tema del sistema de información, de investigación, acá termina siendo muy definitivo para la implementación de la política, porque no sabemos aproximadamente, se tienen estimados de cuántos niños realmente están con cáncer infantil en Colombia. Realmente no son esos 6.000 ni no son esos 1.400 casos que se presentan al año, sino estamos hablando de muchos más que no sabemos qué está pasando con ellos, a dónde están yendo, cómo les está yendo en su atención. Y lo que les decía de la reiteración del impacto que tiene el régimen de afiliación, los prestadores, los pacientes con cáncer lo viven día a día. Entonces, sí identifican que niños del régimen subsidiado son más vulnerables a la hora de tener una buena atención, por lo tanto, van a tener menos probabilidades de sobrevivencia en comparación con los niños del régimen contributivo. También algo muy importante que vemos y es lo que piensan los aseguradores. Uno piensa que los aseguradores son como siempre los malos del paseo porque sobre ellos recae de alguna manera toda la gestión del riesgo, pero cuando uno hablaba con el representante de los aseguradores también tenía razón en muchas cosas y es que a veces el asegurador en zonas alejadas y dispersas es el único actor social que la gente va a ver. Como es el único actor social que llega, porque no llega ni educación, no llegan servicios públicos, pero si está salud ahí, sobre el sector salud van a recaer, digamos que toda esa deuda histórica de la protección social que ha tenido el sistema. Entonces, eso es lo que decía el asegurador. Seguramente yo puedo, como asegurador se la puede jugar de intentar armar una red en un lugar disperso. Sin embargo, el tema de las vías de comunicación,
de factores medioambientales no los va a poder manejar. Entonces, por más que digamos que quiera sacar un niño con cáncer para trasladarlo a una unidad de atención especializada, le va a costar mucho porque la única forma de llegar a ese lugar va a ser por río, y cuando el río está bajo, pues no llegan las lanchas y entonces se van a dar casos así extremos en los que la demora de la atención va a demorarse muchos meses por este tipo de factores que inciden sobre la atención, estos determinantes sociales. Y hasta aquí, entonces, esta parte de los discursos que fue muy rica, muy llena de esas experiencias de estas personas, que las vamos a contrastar ahora con los datos que tenía la estrategia. Entonces, esta estrategia de seguimiento es una estrategia que estableció el Ministerio de Salud desde el año 2013 junto con el Instituto Nacional de Salud. Hay que tener en cuenta que la estrategia se basa en tener un call center que una vez se notifican los datos por el CIVIGILA, hace el seguimiento al caso, llama a los padres cuidadores de este niño. Por lo tanto, muchos de los registros y casos de cáncer infantil que están acá no van a tener un seguimiento porque si quedó mal diligenciada la ficha en el CIVIGILA, va a ser imposible seguir y rastrear ese caso de esa niña o niño con cáncer. Entonces, en este periodo 2013-2017 se revisaron 1968 registros nominales anonimizados de esta estrategia, teniendo en cuenta que para el 2013 solamente se incluían las leucemias para menores de 15 años y a partir del 2014 ya se incluyen los menores de 18 años. También es de aclarar que esta estrategia de seguimiento solamente aborda las leucemias linfoides y mieloides agudas. Los otros tipos de cáncer no están en este seguimiento de esta cohorte. Cuando revisamos la distribución de estrato socioeconómico en los datos del registro, que encontramos que el 82.5% de los niños que entran con cáncer a seguimiento por parte de la estrategia son de estrato 1 y 2, poblaciones vulnerables. Que digamos que en el régimen de afiliación los datos son consistentes con los datos que reporta el Ministerio frente a cobertura. Más o menos el 95.5% de los niños tienen un régimen de afiliación, está aquí en la base parejo, contributivo subsidiado, pero ya sabemos que una cosa es tener un carnet que me afilia a un sistema y otra cosa es realmente tener un acceso oportuno, continuo y seguro a la atención en salud que se requiere. Aquí tenemos cuáles son las empresas administradoras de planes de beneficios que concentran el mayor número de niñas y niños con cáncer, el mayor número de casos. Este es como el top 10 que acumula el 53.2% de los datos del registro. Subrayo Medimás porque es la que en su tiempo tenía más número de pacientes afiliados con cáncer infantil y ustedes saben todas las dificultades que ha tenido Medimás frente a la atención. Entonces, todo este tipo de problemas que tengan estos aseguradores frente a la calidad de la atención, las autorizaciones, si están intervenidas por la Supersalud o no, pues va a ser determinante para la atención. El porcentaje restante está distribuido en EPS del régimen subsidiado que tienen muy poquitos casos. Y esto es importante porque armar una red para la prestación de servicios por 2 o 3 pacientes que tenga el asegurador va a ser complicado para la operación del asegurador. Encontrar un médico y armar una red para que ese niño fluya a través del sistema va a ser algo difícil y sin embargo ahí están un montón de niños que se van a quedar en esas CPS del régimen subsidiado, algunas de carácter indígena, sin una atención adecuada. Por eso decíamos que no nos podíamos quedar con el enfoque prestacional del derecho a la salud, sino que independientemente de todas estas trabas administrativas y el tema de recursos, siempre deberá garantizarse la atención a estos niños y niñas con cáncer. Cuando revisábamos qué acciones legales habían tenido que interponer
los pacientes identificados en el registro para obtener la atención, nos dimos cuenta que casi el 27% tuvo alguna vez en la vida del continuum del tratamiento que interponer alguna acción legal para acceder a los servicios de salud, ya sea una tutela o un derecho de petición. Entonces, siempre digamos que en Colombia la tutela se ha convertido en un mecanismo compensador del derecho, aun cuando no debería pasar esto, que las personas no deberían acudir a este mecanismo para tener un derecho a la salud, realmente tienen que usarlo para poder tener una atención oportuna. Y aquí entramos a lo que son los hitos de la atención en cáncer infantil. Como el cáncer infantil veíamos que es una patología que tiene cura, que es una patología que es netamente dependiente del sistema de salud. Si uno lo revisa, que si a un niño le va bien es porque el sistema de salud lo trata bien, le da los tratamientos y le hace el diagnóstico con oportunidad, pues estos hitos de revisión de cómo se da el diagnóstico, el tratamiento y la oportunidad van a ser definitivos para entender cómo está el cáncer infantil en Colombia. El hito 1 nos habla del diagnóstico probable. El diagnóstico probable es que el niño llegue al médico, a un médico general, haya una sospecha de cáncer y se le envía un cuadro hemático. Según la literatura, hay unos tiempos establecidos para definir cuándo ese diagnóstico tiene una oportunidad alta, cuando una oportunidad media y una oportunidad baja. Esto está establecido por el Ministerio de Salud. Entonces, una oportunidad alta es que al niño le hagan ese cuadro hemático una vez va al médico en menos de 2 días. Menos en una oportunidad media si sea entre 3 y 10 días, y una oportunidad baja será si a un niño se le demoran 10 días para que le realicen un cuadro hemático. Nos dimos cuenta de que solamente el 4% de los pacientes en seguimiento en la estrategia tuvo una oportunidad alta para determinar un diagnóstico probable. El 96% restante seguramente ya vamos a ver que en una oportunidad media y baja. En este mapa, lo que vamos a ver frente a la oportunidad del diagnóstico probable es que las zonas más oscuras es donde el diagnóstico fue mejor y las zonas más claras donde el diagnóstico es en promedio en esos departamentos fue muy alto. Se demoraron muchos días, con casos extremos hasta de 1 año para la autorización o la realización de ese examen, que digamos que es un examen, si uno lo mira por el plan de beneficios, de baja complejidad. Este mapita entonces ve unos datos alarmantes como en Meta, como en Cesar, como en Córdoba, como en Antioquia, e incluso en Valle. Si ustedes ven Valle, está también con una oportunidad muy deficiente para la atención, y recordemos que Valle en Cali se da el mayor número de pacientes con leucemias, linfoides y mieloides agudas. El siguiente hito es el del diagnóstico definitivo. El diagnóstico definitivo se mide desde que el niño va a la atención al médico, se le hace su cuadro hemático, hasta que se le confirma con una biopsia de médula ósea su diagnóstico. Esto ya se hace en un centro ya especializado. Entonces, el diagnóstico definitivo que nos dice que la oportunidad es muy alta si uno logra que al niño le hagan este estudio en menos de 8 días. Media si es de 9 a 15 días, y una oportunidad muy baja será si demora más de 16 días. En toda esta carrera, o sea, la atención del cáncer infantil, como ustedes pueden ver, es toda una carrera. Aquí cada día es mejor cuenta para la vida del niño. Cada día que se demore alguna autorización, cada trámite, está jugando el niño y su familia se las está jugando en el sistema. Aquí encontramos ya un panorama un poco mejor que el que tuvimos en el diagnóstico probable. Aquí el 40% tuvo un diagnóstico oportuno, sin embargo, 60% se sigue quedando sin ese diagnóstico oportuno. Cuando revisamos los datos en el mapa, seguimos encontrando que aparecen nuevos departamentos con problemas, pero hay unos departamentos que se mantienen con esas demoras injustificadas en la atención, como Meta, Norte de Santander, Córdoba,
parte de la costa sigue teniendo una atención deficiente, Risaralda, en llegar que esos niños lleguen a un diagnóstico definitivo de cáncer. Frente al tercer hito, que es el inicio del tratamiento, que se dice que el inicio del tratamiento es muy bueno si se hace en menos de 2 días, una vez ya se tiene confirmado el estudio de médula ósea, que la oportunidad es media si se da entre 3 y 4 días y si es bajo cuando hay unas demoras superiores a 5 días. Aquí el promedio de la base encontramos que es de 42.4 días. 42.4 días para que inicie el tratamiento una vez se tiene el diagnóstico definitivo. Esto quiere decir que hay acá toda una cantidad de demoras administrativas para que al niño le den su atención integral y acceda a la quimioterapia. 42.4 días que determinan también la vida o la muerte de estos niños. Entonces, algo alarmante en estos datos es que el 99% de los niños inician tardíamente su tratamiento. Esto en el registro que estamos estudiando. Falta ver y sería como importante revisar en otros datos cómo se da fuera de este registro, en datos que sean más completos, pero como vimos, la dispersión de los datos o su calidad no es muy buena, pero que el 99% de los niños que entraron en la estrategia de seguimiento por el ministerio en estos años no hayan tenido un inicio de tratamiento oportuno, pues prende todas las alarmas. ¿Cuáles departamentos fueron los que presentaron peores resultados en este inicio del tratamiento? Nuevamente encontramos a Meta, encontramos a Bolívar, a Norte de Santander, encontramos a Quindío, encontramos a Pasto con demoras injustificadas en el inicio del tratamiento. En la estrategia de seguimiento se generan unos tipos de alertas que se dan cuando del call center se llaman a los padres y cuidadores para saber cómo van los niños en la atención. Y los padres pues manifiestan cuáles son como ese tipo de dificultades que hayan tenido cuando esto sucede. Y lo que hace el call center del ministerio es ponerse en contacto con el asegurador o con el prestador para que se dé la atención. El número de alertas que se generaron, que fueron en total en este tiempo 3.828, la mayor parte tiene que ver con el tema de las autorizaciones. Y vimos que la ley había dicho que se debían dar autorizaciones integrales, que un niño no tenía que sufrir porque le dieran su autorización para su quimioterapia, para su visita al psicólogo, para la radioterapia cuando la requiere. Y que vemos que hay una gran queja de los padres y cuidadores frente a la continuidad de esas autorizaciones. El siguiente ítem que tuvo mayor valor fue el tema relacionado con los copagos. Los copagos, también vimos que la ley determinó que los niños con cáncer no tenían que asumir ningún tipo de copago. Sin embargo, en la realidad muchos se enfrentan a que se los sigan cobrando. Y finalmente, el componente de atención social. Ya como el paciente se tiene que desplazar a ciudades donde están los servicios de alta complejidad concentrados, entonces esos viáticos para que se tenga cómo cuidar el paciente y su familia, pues están desprovistos de alguna manera. El sistema solamente cubre los viáticos y algunos días de hospedaje si hay una indicación clínica para que el niño se quede. Es decir, el médico tiene que justificar en una orden que el niño necesita quedarse por algún tema de atención y por eso así se le reconocen sus viáticos. Es decir, que otras personas que no tienen ese tipo de indicaciones tienen que sufragar de su bolsillo su estancia en los lugares de atención.
Cuando vemos en la base cuáles son los resultados finales, los desenlaces en la atención, encontramos que los datos coinciden mucho con lo que ha reportado la cuenta de alto costo frente a sobrevida. Entonces, aquí hay una sobrevida importante. El 1.3% recae en el tratamiento, se cura el 40%, sin embargo, el 60% de los niños de esta estrategia con resultados de condición final indicada están falleciendo. 60% de 10 niños con cáncer, 6 se nos murieron en todos estos años. Esto es un dato que también debería prender las alarmas porque son muchos de nuestros niñas y niños adolescentes muriendo por causa de trámites administrativos, de demora en los tratamientos, por temas económicos para poderse desplazar a recibir la atención en centros especializados. Con esto, entonces llego finalmente a las conclusiones. ¿Qué es importante resaltar? Que tenemos una ley y eso es un avance normativo notable. Sobre ese avance normativo notable es que se puede hacer toda esa reivindicación de derechos, es decir, aquí hay una ley que propone que hay que disminuir el cáncer infantil en Colombia, por favor, hagámosla cumplir. Que encontramos que el diagnóstico de inicio del tratamiento es muy demorado. Cada día que pasa en que se inicie sea un diagnóstico oportuno y sea un tratamiento contribuye a que se empeore el estado de salud de esos niños, especialmente cuando pertenecen al régimen subsidiado. Es importante que los prestadores hayan encontrado como esas relaciones buenas de articulación por fuera del sistema, como el gestor de cáncer, que digamos que establece una relación de confianza entre ese pagador y ese prestador y que facilitó la eliminación de toda esa carga administrativa para la prestación de servicios de salud. Es importante que si bien se fortalezcan los servicios que tienen que ver con la atención en salud directa, también no se descuide los servicios de protección social, el tema del transporte, el tema del alojamiento, se proteja a los cuidadores de estos niños y sus familias, se garantice la educación de los niños. En este punto de la educación, la ley establece que el Ministerio de Educación tiene que seguir garantizando la educación de los niños en sus estancias hospitalarias. En la unidad de atención de cáncer infantil en Pasto es un modelo muy bonito para ver cómo se articulan todas estas instancias, cómo se articula la Defensoría del Pueblo, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Salud, el prestador y el pagador, para garantizar que la maestra o el maestro vayan hasta la IPS y sigan brindándole la educación a los niños. El tema de salud mental también es algo que debe fortalecerse, dado el impacto que tiene sobre el niño y su familia, el hecho de cargar con una enfermedad, con esto que puede pues, debilitar esas relaciones sociales si no hay como ese apoyo familiar y de amigos y de económico para que se continúe con la atención en salud. Entre las brechas de implementación, digamos que las que más afectan la atención del cáncer es el mismo sistema. ¿Por qué? Por la configuración que tiene el sistema de múltiples agentes, de procesos administrativos que complican todo el tema de la atención, la numerosa carga de trámites para poder acceder, que las autorizaciones se realicen en un lugar diferente donde se da la atención, que al mismo paciente le toque gestionar la entrega de los medicamentos, ir de un lado a otro para que le den una autorización, termina siendo muy impactante para la vida de las niñas y niños y adolescentes con cáncer en Colombia. A partir de todos estos hallazgos surgen entonces finalmente estas recomendaciones y es que es definitivo que una ley no se puede quedar solamente en la esfera prestacional, sino que se debe actuar sobre los determinantes sociales. Eso es un discurso que se ha reiterado no solamente en esta enfermedad, sino en todas las enfermedades. Y sigue siendo, y hay que seguirlo diciendo, y es que mientras no se solucionen todas ese tipo de deudas sociales
que tenemos con las zonas alejadas y dispersas, pues podemos tener servicios de cáncer muy bonitos, de radioterapia muy bonitos, ubicados en Bogotá y en Cali, pero si allá donde los niños se enferman no tienen como una vía de acceso, no tienen suficiente alimentación, cómo seguir viviendo sus padres cuando este niño tiene que desplazarse a su tratamiento, pues va a ser muy difícil que logremos unos buenos resultados de sobrevida de un país como de altos ingresos. Es necesario, imperante, esencial que se eliminen las inequidades en el diagnóstico y tratamiento. Sobre todo lo que tiene que ver con el aseguramiento de salud. No es justo que a los niños del régimen subsidiado, por el tipo de régimen, les vaya peor que a los del régimen contributivo. Aquí hay una clara desigualdad sobre la cual se debe, digamos que, hacer algo urgente para que los niños que vayan a un régimen o a otro independientemente del régimen que tengan, les vaya muy bien en su atención. Es importante que haya una mejora en esos mecanismos de contratación y de pago entre los responsables de la prestación y los pagadores. Eh, Aquí también es un tema que es estructural del sistema. Siempre hemos escuchado cómo se desgastan los prestadores en deudas altísimas que tienen los aseguradores, que les hace imposible seguir prestando los servicios. Y si bien se han implementado estrategias como saldar las deudas que tiene el Estado con los prestadores, aún siguen habiendo esos problemas impresionantes de pagos por parte de los pagadores a los prestadores. Nos contaba la persona del Hospital La Misericordia que hay pagadores que saben simplemente que allí no se les va a negar la atención a los niños y simplemente los dejan a su suerte, abandonados en la institución, no se encargan de hacer ningún trámite y son niños que se pueden quedar ahí mucho tiempo como en un limbo sin lograr una atención segura. Es importante que se desarrollen capacidades y se aumente la oferta del talento humano, no digamos que solamente de especialistas, porque cuando revisamos el número de especialistas que hay en la atención de cáncer infantil, oncohematólogos, pediatras, hay suficientes en el país. Lo que pasa es que o se ubican en las ciudades, en las grandes ciudades, o es difícil su desplazamiento a zonas dispersas, o también que encontramos que los médicos en el nivel primario, los médicos generales, se les hace difícil hacer un diagnóstico de cáncer, dado que el cáncer tiene unos síntomas muy específicos, y aun cuando existe la guía de atención a IEPI que le dice, mire, ante cualquier sospecha de una fiebre no especificada, piensa en cáncer, siempre piensa en cáncer, es mejor exagerar y pensar que cualquier cosa puede ser cáncer, pues el personal de salud no sigue teniendo como esa fortaleza para poder, digamos que, actuar oportunamente en esos lugares dispersos. Es importante que se impulse la gestión y conocimiento. Es imperante que se investigue en salud, que se investigue en inequidades en la atención del cáncer, para que esta política logre asentarse y cumplirse. Y pues la conclusión, digamos que un poco desoladora de este estudio, es que definitivamente el régimen de afiliación es el principal eje de desigualdad en la atención de los niños, niñas y niños con cáncer en Colombia. Y bueno, hasta aquí pues termina como este relato. Muchas gracias por la escucha y pues ahora vamos a las preguntas y los espero. Paola, Juan Carlos Rivillas, ¿Cómo estás, Juan Carlos? muchas gracias por tu presentación. Primero felicitarte porque sé que es un trabajo muy duro documentar todo lo de la situación de las niñas y los niños con cáncer en Colombia y a pesar de que ya había evidencia previa, tú estás ratificando que definitivamente el régimen de afiliación en Colombia es muy inequitativo y en particular para las niñas y niños con cáncer. Quería que tú nos ayudaras como a entender un poco, dada la situación actual con COVID, y tú que conoces tanto la configuración de los servicios de salud,
en el nivel local y las relaciones con los prestadores y las relaciones con las EPS. ¿Cuáles serían tus recomendaciones o qué piensas que deberían de hacer los prestadores y las EPS para no interrumpir la atención en estos momentos que es tan esencial, los servicios oncológicos, y prestar toda su atención a controlar el coronavirus? ¿Qué sugerirías que en la práctica se debería mejorar y qué se debería fortalecer? Pero es importante que en el marco de esta pandemia no se debilite la protección de los derechos de estos niños. Que si bien todo ahorita los esfuerzos están como enfocados a la contención de la pandemia para los adultos, no se olviden de estas otras enfermedades que si no tienen una atención oportuna, pues ya vamos a tener un empeoramiento de los resultados en salud de estos niños. Entonces es importante que estrategias como las que se encontraron de la articulación a través de un gestor en la práctica del asegurador puesto con un gestor del prestador se siga implementando en todos los prestadores para que se eliminen todas esas barreras administrativas. Es importante que cuidar a los médicos que atienden el cáncer infantil. Es un recurso escaso, necesario, hay que cuidarlo mucho, entonces hay que, igual que a todo el personal de salud, pues hay que seguirlo cuidando, darle esos elementos de protección, Ujú. porque además, en el caso del cáncer infantil, los defensas de estos niños están muy bajas, cualquier, digamos que infección puede matarlos, por eso es importante fortalecer las rutas de atención de estos niños en la práctica, que ellos logren llegar de una cuidados por el prestador y el asegurador al lugar de atención. Esa sería como la Ok, recomendación. ok, gracias Paola, muy interesante. Paola, tenemos una segunda pregunta de Germán López, te la voy a leer. Ujú. ¿Qué relación existe entre la oportunidad de tratamiento y la sobrevivencia de los niños con cáncer en Colombia? Si vemos que el 99% de los niños tienen una oportunidad de tratamiento tan baja. Eso quiere decir que cuando vimos los resultados en la estrategia sobre estos niños que tenían ya sus desenlaces descritos, que el 60% se sigue muriendo. Y va a seguir muriendo si no hay alguna medida para contener el tema de un acceso al tratamiento oportuno. Entonces tiene todo que ver porque cada día que se demore en que inicie la quimioterapia es un día menos de vida para ese niño, una probabilidad de que no logre terminar su tratamiento como debe ser. Entonces tiene toda la relación el hecho de la demora en el inicio del tratamiento con el resultado, condición final de que mueran. Ok. Gracias, Paula. Paula, tenemos un comentario de Ingrid, te lo voy a leer por si quieres comentar algo o agregar algo. Cuando las IPS cierran servicios a las EPS, solo acceden a tutela en donde se involucre a la IPS. No solo basta que el juez obligue a las EPS, sino también a las IPS. ¿Qué opinas de eso? Es cierto, lo que pasa es que uno también entra ahí como en un dilema, y es un dilema ético realmente, y es si dejo de atender a ese niño porque no tengo dinero, ¿cómo hacerlo? Porque un tratamiento de estos cuesta más de 200 millones. Eso quiere decir que está en jaque la sostenibilidad de ese prestador o se la juega atendiendo al niño y que seguramente lo va a tener que hacer porque así se lo indica el juez que lo haga, pero también va a estar a costa de no continuar la prestación, de hacerlo también mal. Ok. Tenemos una otra pregunta, Paola, de la profesora Elsa Patricia Muñoz. Qué bueno tener a la profe Elsa Patricia Muñoz acá de la Escuela de Salud Pública de la Universidad del Valle. Bienvenida. ¿Cuál sería la propuesta, Paola, desde la experiencia que tuviste indagando las fuentes de información, conociéndolas, explorándolas? ¿Cuál es la experiencia entonces para tratar de unificar los datos sobre cáncer infantil a partir de todas esas diferentes fuentes? Pues que vemos que es necesario una inversión del sistema de salud en que haga un buen registro poblacional. Hay buenas iniciativas como las que ya emprendió Cali hace muchos años que podían servir de referente al ministerio para hacerlo. Realmente en el tema de sistemas de información, creo yo desde lo que mire, es un tema de voluntad política de hacerlo. Y es una deuda importante y hay que hacerlo urgente. Perfecto. Tenemos una siguiente pregunta de David. ¿Hay algún factor que explique la prevalencia de cáncer infantil en los estratos más vulnerables? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué podrías agregar?
Pues no es que uno diga que le da más cáncer a los niños vulnerables y pobres. Lo que pasa es que uno encuentra que a los niños más vulnerables y pobres les da más duro afrontar la enfermedad. Y si hablamos de Colombia, pues ¿qué porcentaje de vulnerabilidad en temas de recursos hay en la población? Siempre ha habido una alta niveles de pobreza en Colombia. Eso explica por qué en Colombia uno ve que los más golpeados y el mayor número de casos se da en niños pobres, y es porque la mayor parte de nuestra población está en esas condiciones. No es porque en el mundo no diga que el cáncer infantil se asocia a la pobreza. Exacto, sí, tú lo acabas de decir. Mientras que en otras enfermedades la pobreza sí está asociada a explicar la enfermedad, aquí en cáncer infantil No. es el régimen de afiliación. No, ok, gracias. Tenemos Fernanda Ciniegas te agradece por tu información y por la presentación. Ella tiene un comentario: el reto sigue siendo reducir las barreras en las oportunidades de acceso a procedimientos y tratamientos. Total, el cáncer infantil es totalmente dependiente del sistema, totalmente dependiente del sistema. Si no se mejoran esos tiempos de oportunidad, no lo vamos a lograr. O sea, hay que hacer un esfuerzo entre pagadores, prestadores, academia, en lograr que nuestros niños les vaya bien. Ok. Paula, ahora con respecto al talento humano, ya habías agregado algo. Bueno, con respecto a ese déficit de competencias y disponibilidad de profesionales médicos para la atención primaria, se basa en revisión de historias clínicas para identificar los retrasos en la falta de identificación de signos clínicos asociados al cáncer. Una pregunta de Marilena Márquez. No, digamos que en el estudio no se llegó hasta allá. Esta fue la percepción que se tomó de las entrevistas a agentes clave. Sobre todo cuando le preguntamos a la Asociación Colombiana de Hematología Pediátrica, ellos nos comentaban que de la suficiencia que hay de especialistas, pero de la debilidad que ellos encuentran cuando sus pacientes llegan tardíamente al tratamiento, porque hubo una demora en el reconocimiento, primero por parte del cuidador. El poco nivel de instrucción de los padres es definitivo, y además cuando llegan a ese médico general, pues no tienen cómo identificar esos síntomas como asociados al cáncer. Entonces, eso fue una percepción de los entrevistados, más lo que yo haya revisado historias clínicas, sería importante hacerlo en otro estudio. Perfecto. Y terminemos con otra pregunta de Marilena Márquez. ¿Qué medidas se han pensado para que los médicos y las enfermeras de atención primaria tengan herramientas de saber identificar oportunamente síntomas y signos? ¿Consideran que la IEPI es suficiente? Es que aquí es un tema de voluntades de todos. Entonces, está la IEPI que dice de una manera muy clara cómo identificar las sospechas de síntomas por cáncer. Sin embargo, pues a un médico y a un enfermero en estas condiciones donde tienen que atender tantos pacientes porque son los únicos que están allí, pues seguramente se les va a dificultar encontrarlos. Entonces tiene que ver también con un tema estructural del sistema, que ellos puedan tomarse el tiempo necesario para estudiar a estos niños que llegan a sus servicios, que en la universidad tengan como desde su preparación como esa sensibilización de no importa, así le digan exagerado, es preferible decir que se remitió a un niño, a un especialista, a que lo viera y le dijera, no, no es cáncer, a esperar a no hacerlo y que después sea muy tarde para que tenga tratamiento. Bueno, Paola, muchísimas gracias por tu presentación. Nos encanta haberte tenido en el semillero de investigaciones de Profamilia. Tú sabes que en Profamilia siempre eres bienvenida. Esperamos que si logras hacer la publicación nos la compartas y también que tengas la oportunidad y aproveches de motivar muchos otros espacios. Sería ideal que tu investigación la conociera el cancerológico, lo conocieran las EPS que tienen servicios oncológicos, y familias, familias que están en el seguimiento de la estrategia LAP. De nuevo, mil gracias y nos encanta haberte escuchado. No, gracias a ustedes y qué honor, en medio de todo esto, de esta locura, que podamos estar hablando tranquilamente. Sí,
Mira, aquí Esto está acaba de muy- escribirnos Paola Llana Enríquez, el cancerológico te está escuchando, eso es algo muy bueno, los voy a poner en contacto. Súper bien, súper bien. Muchas gracias a ustedes y porque hay que seguir llevando esta voz, hay que seguir hablando, hablando y hablando de cáncer infantil. Hay que Claro que seguirlo sí. haciendo. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y nos vemos en el próximo semillero. Bueno, gracias. Hasta luego.